Buenos días, amados hermanos y amigos, un saludo para todos ustedes, de nuevo dando gracias al Señor porque por su voluntad tenemos un día más de vida y salud. Gracias damos a nuestro Dios que nos permite comenzar este día, esta mañana, buscando su palabra, orando juntos y estudiando estas verdades de la Escritura, estas doctrinas que necesitamos aclarar, recordar, aprender, vivir. Vamos entonces a orar, a darle gracias a Dios por este día y a comenzar este tiempo de estudio de la palabra, para continuar en este tema tan hermoso que sé que estamos todos recordando, aprendiendo, aclarando, muchos de nosotros. Vamos a, entonces les invito para que abramos nuestra Biblia, ¿sí? En el Salmo número 107, Salmo número 107, y te invito para que leamos los versos 8 y 9, y te invito para que ahora tú termines de leer todo este salmo que es un poco largo, pero ahora mientras desayunas puedes terminar de leerlo. Salmo 107. Dios libra de la aflicción, en forma general de esto nos habla este salmo. Leamos entonces los versículos 8 y 9 de este salmo. Dice la Escritura: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Repito el versículo 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Muy bien, vamos entonces a orar. Señor, inclina tu rostro. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este día que nos das. Gracias por la vida y por la salud con que nos bendices en esta mañana. Reconocemos como siempre tu soberanía, porque por tu voluntad, no por nuestra voluntad, cada mañana estamos aquí compartiendo la palabra, orando a ti, Señor, y aprendiendo juntos. Gracias por darnos ese regalo de un día más de vida y salud, Señor, que lo podamos vivir para tu gloria, que glorifiquemos hoy a Cristo en nuestra manera de vivir, de ser. Perdona nuestros pecados, Señor, porque a diario te podemos ofender y con seguridad lo hacemos en palabra, en pensamiento, en obra. Señor, por favor, cubre con tu gracia nuestra multitud de pecados, porque tu gracia es mayor y más poderosa. Ayúdanos a crecer y a odiar lo que tú odias, Señor, el pecado y la maldad. Ayúdanos a luchar con nuestra carne. Ayúdanos a vencer las tentaciones. Danos esa fuerza con el poder de tu Espíritu. Danos esa fuerza con el poder de tu palabra para vencer las tentaciones, así como Cristo venció la tentación del diablo con la palabra. Fue tentado con la palabra por el diablo, pero el Señor interpretó correctamente la palabra, cosa que no hizo el diablo, y venció las tentaciones. Ayúdanos, Señor. Danos entendimiento con el poder de tu Espíritu para interpretar correctamente la Escritura y aplicar correctamente la Escritura. Ayúdanos, Señor. Encomiendo en tus manos este tiempo y pido, Señor, que podamos entender hoy tu verdad, para crecer en tu verdad, vivir para tu verdad y procurar agradarte entendiendo tu verdad, Señor. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos colocamos en tus manos en este resto de tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, continuemos entonces con nuestro estudio, el texto guía del pastor R.C. Sproul. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es un texto que tú lo puedes conseguir por internet, ahí te lo envían, lo compras por internet, y creo que también muy gentilmente en internet hay algunas páginas que están permitiendo que las personas lo tengan en un archivo PDF para que estudien la palabra de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? R.C. Sproul, un siervo de Dios que hoy está en la presencia de Dios, todo conforme a la Escritura, fiel a la Escritura. Vamos a continuar entonces con este mensaje, lo que habíamos explicado el día de ayer acerca de lo que significa ser un bebé. Dijimos en la parte final que ser un bebé no significa en el ámbito espiritual tener 1 añito o 2 añitos. Espiritualmente ser un bebé significa haber nacido de nuevo sin importar la edad que tengas. Entonces, una persona que apenas experimenta el nuevo nacimiento espiritual y es unido a la iglesia, llegando de la edad que tenga, niño, joven o adulto o viejo, es un bebé espiritual. Ser maduro
ser un cristiano ya maduro no significa tener muchos años de edad. De acuerdo a esto, entonces, una persona espiritualmente, dentro del cristianismo bíblico, digámoslo así, puede ser maduro estando muy joven. Y eso lo sabe uno. Conozco muchachos jóvenes, pero que llevan por la voluntad de Dios varios años ya estudiando, caminando en el Evangelio, y son maduros en la palabra con relación a muchas personas ancianas que recién llegan, que son inmaduros, y eso es lo que estamos explicando. Ser maduro no significa en el cristianismo tener muchos años de edad. Ser anciano o anciana en la iglesia no significa estar lleno de canas, ¿no? Una persona joven puede llegar a ser un anciano de una iglesia, porque anciano significa ser conocedor de la palabra, manejar bien la palabra, aplicar bien la palabra, y cuando una persona hace esto y da testimonio de su vida cristiana para la gloria de Cristo, sin importar la edad que tenga, puede ser muy joven, no muy viejo, puede ser un anciano de la iglesia. Muy bien, continuemos entonces. Considera los patrones emocionales de los infantes, nos comenta aquí el pastor Sproul. ¿Te has fijado lo cambiantes que son los niños, ¿no? Estamos hablando de ellos. Un bebé puede estar llorando estrepitosamente, pero si uno le dice agugú, la palabra que usan los papás, y llama su atención hacia algo, de pronto estará riendo. O sea, lo sacamos de eso que le produjo tristeza, llanto, angustia, y con ese llamado el niño se distrae, se olvida por un momento de eso y empieza a reír de nuevo. Qué buen ejemplo. Y llama su atención hacia algo, de pronto estará riendo. Pero a los 10 segundos puede estar llorando de nuevo. Las emociones de un niño son así hasta que llega a un punto en que los altos y los bajos no son tan extremos. De la misma manera, en el crecimiento espiritual solemos tener una tendencia en alza en la que con el tiempo nuestros altos y bajos se vuelven menos severos. A medida que vamos madurando, nos asentamos en un patrón de espiritualidad más consistente. Qué buen ejemplo este que nos enseña el pastor Sproul. Así son los bebés espirituales, como los niños. Un niño, un bebé, hay algo que le produce llanto, miedo, y llora y grita, y el papá y la mamá llegan, o el ser querido que lo está, o la persona que lo está cuidando, llama su atención, le muestra algo que le guste, que le produzca alegría, y puede ser un objeto o algún gesto. El niño, por lo tanto, deja de llorar, deja de sentir miedo, cambia sus gestos y ríe y sale de ese estado. Pero lo soltamos, lo dejamos, y es casi seguro que al cabo de un tiempo vuelve a lo mismo. Algo vuelve y le produce miedo, llanto y gritos, y entonces hay que volver a llamar su atención para distraerlo, para que deje de llorar y para que se sienta seguro. Así es un niño, así es un bebé. Pues así mismo, en esta forma análoga, son los bebés espirituales. Las personas recién llegadas al Evangelio, como lo alcancé a comentar en la parte final ayer. Las personas que están recién convertidas al Señor por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, como lo hemos explicado, porque no depende del hombre, sino de la voluntad de Dios. Entonces esas personas, debido a que apenas nacieron, apenas están empezando a escuchar el Evangelio, a entender el Evangelio, todo ese mundo de pecado, de oscuridad en el cual estaban, muchas veces cuando llegan a sus mentes, a sus memorias, a sus recuerdos, les produce esos bajonazos que comparación es lo mismo que produce el susto en el niño, y el niño llora y grita. En la persona adulta o en el joven o el niño que ha llegado a los caminos del Evangelio, puede producir estados de depresión, de tristeza, de cualquiera de estas cosas que vemos en las personas, y le preguntamos ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces esa persona nos manifiesta, no, es que me pasa esto, ¿será que Dios me ha perdonado? Yo lo otro, yo aquello. Entonces esas personas necesitan ser alentadas con el mensaje del Evangelio, con la oración, y entonces es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra, orar por ellos. El nuevo nacimiento es lo que está aquí comparando el pastor Sproul.
Dice, continuamos, pero el nuevo nacimiento es meramente el punto de partida de este proceso que continúa hasta que somos glorificados. Claro, esto no significa que va a llegar es importante esto, repito, no significa entonces que crecer o madurar significa, estando en esta vida, llegar a un punto en donde nunca, jamás vas a volver a sentirte triste, vas a volver a estar angustiado, vas a llegar nunca jamás a estar deprimido. No. Eso no significa llegar a ser maduro o crecer en el Evangelio, porque nadie está libre mientras estemos en esta carne de sentirnos tristes muchas veces, de deprimirnos de pronto muchas veces, sin importar cuántos años tengamos en el Evangelio. Somos expuestos a las circunstancias del mundo en el cual estamos. Eso fue lo que oró Cristo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, dijo el Señor. Tú y yo estamos expuestos, somos susceptibles a las influencias de este mundo, al desempleo, a los virus, a las enfermedades, cualquier accidente, se cae un avión, se estrella un carro, es probable que allí estuviera un hijo de Dios verdadero y cayó en ese accidente. ¿Cuántos cristianos en estos momentos, con la situación que estamos viviendo del coronavirus, tomando este ejemplo presente, con seguridad, muchos cristianos, hijos de Dios verdaderos, tal vez han muerto ya, dentro de ese número de muertos que hay por efectos del coronavirus? Y que hayan muerto por efecto del coronavirus no significa que fue que Dios se olvidó de ellos, o que dejaron de orar, o que fue que cayeron en pecado y por eso se murieron. No significa eso, hermanos, no significa eso. Somos expuestos y somos susceptibles a las circunstancias, a ser afectados por lo que nos rodea, por lo que estamos viendo. Entonces podemos entristecernos, angustiarnos, deprimirnos. Entonces allí, como lo hemos explicado, es donde viene el trabajo de mis hermanos, de los pastores, y si es un pastor, de los hermanos alentando a su pastor. Un pastor puede deprimirse, puede entristecerse, puede angustiarse, porque él es un hombre de carne y hueso como todos nosotros, y tenemos emociones como todos los que somos pastores, y necesitamos de las oraciones de los hermanos, de las ovejas. Necesitamos en algún momento del consejo de una oveja, de un hermano maduro que esté en la iglesia acompañando a su pastor. Nadie es aquí el súper, aquí el único perfecto, y el súper aquí es el Señor, el Espíritu Santo, es el que nos alienta. Entonces, eso es lo que está enseñando el pastor Sproul. Ser cristiano maduro no significa jamás volver a entristecerse, jamás volver a angustiarse. No, eso no significa ser maduro. Ser maduro significa que cuando lleguen esos momentos de tristeza, de angustia, de depresión, de incertidumbre, de miedo, pastor puede tener miedo, que cuando lleguen esos momentos, esa persona sepa buscar ayuda, sepa canalizar esos momentos a la luz del Evangelio, a la luz de la dirección que tiene del Espíritu Santo, y forma parte de esa madurez buscar ayuda sabia para encontrar el consejo sabio, para que oren y le ayuden en ese momento difícil. Eso significa ser maduro. Ser inmaduro es la persona que cuando llegan esos momentos que estamos mencionando, entonces Cristo se olvidó de mí, Cristo no existe, ¿por qué Cristo permite que esto me pase? Si yo he orado, le he confesado, yo creo en Él, esto no tiene razón de ser, y se apartan del Señor y vuelven al camino perdido. Eso es un inmaduro, eso es una persona que realmente no ha entendido y no ha crecido en la comprensión de lo que significa realmente ser cristiano. Repito, ser cristiano no significa empezar a vivir en perfección, en camino de rosas, sin problemas ni angustias. No, eso no significa ser cristiano. Eso ya lo hemos enseñado y lo hemos compartido. Recuerde, eso recuérdalo en algunas otras oportunidades que hemos compartido en nuestros devocionales. Me molesta cuando escucho a predicadores, comenta aquí el pastor Sproul,
Cuando escucho predicadores bien intencionados que con la intención de convencer a las personas de las riquezas de la fe cristiana, dicen, por ejemplo, abre comillas, ven a Jesús y se acabarán todos tus problemas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si tú has escuchado ese tipo de mensajes, de anuncios, de enseñanzas, no lo creas. Eso es mentira. Jesucristo nunca dijo eso. ¿Qué fue lo que nunca dijo Jesús? Que quien viniera a Él se acabarían todos sus problemas. Nunca dijo eso. Nunca lo dijo. Ser cristiano no significa dejar un camino de espinas para seguir un camino de rosas. No, Señor. Hay veces cuando nos volvemos cristianos por la soberanía de Dios, por lo contrario, parece que como que todo se viniera en contra, porque los primeros que se vendrán en contra es nuestras propias familias. Empiezan las críticas, los juicios, el abandono, tus amigos te abandonan, te pueden llegar a echarte el trabajo, bueno, te puedes enfermar, muchas cosas pueden suceder. Eso entonces es lo que vemos en la realidad. Pero hoy en día, como dice el pastor Sproul, están diciendo que Jesucristo es la solución, Él es el final, ven a Cristo y se acabarán tus problemas. No, eso no es el mensaje del Evangelio, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que alguien pagó por tus pecados, que alguien murió en tu lugar, que alguien recibió el castigo, la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es anuncio de felicidad absoluta y camino de miel y de rosas. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, tú merecías la muerte, pero alguien murió por ti. Cree en Él y tendrás la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Comprender esa verdad, vivir en esa verdad, es vivir en el Evangelio, entender el mensaje del Evangelio, que la ira de Dios estaba sobre ti, pero que Cristo recibió esa ira en tu lugar y que ya tú estás en paz con Dios, porque esa paz la selló Cristo con su muerte en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es ausencia de enfermedades físicas. Reitero lo que dije hace un rato, con seguridad muchos cristianos morirán del coronavirus. Con seguridad muchos cristianos morirán en algún momento en accidentes de cualquier tipo. No lo sé. Mucho, seguramente. Entonces, ojo con eso, hermanos. Ojo con eso, tú que nos escuchas. No vuelvas a creer entonces ese tipo de frases. Ven a Jesús y se acabarán todos tus problemas. Eso no es cierto, dice el pastor Sproul. Detesto ese tipo de mensajes. Mi vida empezó cuando conocí al Señor. Mi vida empezó cuando Cristo llegó a mi corazón. Mi vida empezó cuando comprendí el mensaje del Evangelio. Mi vida empezó cuando mi mente y mi corazón fueron transformados. Mi vida empezó cuando fui resucitado y Dios me dio vida estando yo muerto en ese camino de oscuridad, deleite de pecado. Mi vida empezó cuando comprendí la gravedad del pecado. Mi vida empezó cuando entendí que Cristo vino a morir por causa de mi pecado y no para darme felicidades aquí hoy en día. Mi vida empezó cuando comprendí qué significa ser un hijo de Dios. Y mi vida empezó cuando entendí que Cristo recibió la ira que Dios tenía contra mí y Él la recibió en esa cruz. Qué bonito es entender el mensaje del Evangelio. Mi vida no empezó a complicarse sino hasta que me hice cristiano, como lo dije un momento. Muchas veces cuando una persona viene a los caminos del Señor, uno le predica el Evangelio y esa persona es cambiada, al otro día uno habla con esa persona y se le vinieron la cantidad de problemas encima. Es increíble, es increíble. ¿Por qué suceden esas cosas? No tenemos las respuestas. Dios es soberano y Dios sabrá por qué. Pero Dios está al cuidado de nosotros. Dios está al cuidado de sus hijos e independiente del problema o la situación que sea que haya llegado a tu vida, Dios no te desamparará, Dios no te dejará solo y Él te ayudará, Él guardará tu camino
Él guardará tu vida, Él guardará tu salud, porque aún, como dice el apóstol Pablo, si la muerte viniera sobre mí, morir en Cristo es ganancia, no es pérdida. Para el cristiano verdadero, la vida en Cristo y morir en Cristo es victoria. Es victoria. La muerte es victoria para el cristiano. Morir en Cristo. Eso lo comprendemos cuando entendemos el Evangelio. Vamos a dejar allí por hoy y vamos a continuar en la próxima semana. El lunes es festivo, entonces continuamos el próximo martes, si Dios quiere, este tema que significa nacer de nuevo. Oremos y demos gracias a Dios por esta semana que está llegando a su final. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, esta semana que nos has permitido tener. Nos has concedido vida y salud para compartir estos devocionales. Gracias por la palabra que nos has enseñado, por esta verdad, para comprender el Evangelio, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos ese entendimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hemos entendido qué significa nacer de nuevo, qué significa ser regenerados, qué significa la obra de Cristo en la cruz y cuál es el mensaje del Evangelio. Estamos entendiendo estas verdades tan importantes para nuestra vida cristiana. Oramos, Señor, continuamos orando por nuestros familiares, amigos. Oramos, Señor, para seguiremos pidiendo gracia para todos ellos, Señor. Y oramos por las personas que serán unidas a esta tu iglesia. Oramos, Señor, para que nos guardes en tu verdad a los que ya estamos en tu iglesia. Guárdanos, Señor, líbranos del mal y del peligro. Oramos por nuestra provisión para nuestros hogares. Agradecemos las dificultades y los problemas y agradecemos las victorias y las risas también, Señor. Por todo te damos gracias. Por la vida, por la salud, por la muerte y la enfermedad, te damos gracias. Encomiendo en tus manos la vida y la salud de todos mis hermanos. Oro por los enfermos que conforman nuestra iglesia. Oro por su salud, la salud para todos ellos. Bendice nuestro trabajo en este día y este fin de semana que está comenzando. En tus manos lo colocamos, Señor. Danos tu bendición y permiso para terminar entonces esta semana, hoy día viernes, de devocionales y comenzar este fin de semana, sábado y domingo. Danos tu bendición, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Vayamos y vivamos en la paz del Señor. Amén. Mis hermanos y amigos, muy buenos días. Les deseo un fin de semana muy bendecido, lleno de la paz de Cristo. Y si Dios quiere, nos vemos el martes. Un abrazo para todos.